Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el versículo más popular, seguramente después de Génesis 1:1, en toda la historia de la humanidad. Incluso hoy en nuestros días podemos verlo en eventos deportivos, camisetas, anuncios, pero ¿por qué es esto? Bueno, tiene una justa razón. Es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia y sin embargo es necesario que nosotros entendamos palabra por palabra, pero también lo que está antes y lo que está después del versículo para poder entenderlo en su mayor profundidad y por tanto poder tenerlo en nuestro corazón y atesorarlo de tal manera que podamos vivir en consecuencia con esta verdad, con que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, empezamos analizando la primera palabra, ¿por qué? Y cada vez que tú veas un por qué en la Biblia, tú te tienes que preguntar, bueno, ¿y por qué? Porque este versículo es entonces la explicación de lo anterior, un por qué todo junto. Entonces, esta es la explicación a lo que Juan dijo anteriormente. Jesús está en una conversación con Nicodemo en los dos versículos anteriores, de hecho, desde que comienza el capítulo 3, y Jesús se detiene a decir que como Moisés levantó a la serpiente de bronce en el desierto, de tal manera que todos los que la vieran quedaban sanados de una enfermedad terrible que había venido por causa de su pecado, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él, en el Hijo del Hombre, vida eterna. Entonces, de la misma manera en que los enfermos veían a la serpiente, es necesario que los pecadores vean a la cruz para que vivan, porque están en un estado que los lleva a una muerte eterna. Pero si ven al Cristo alzado en la cruz, podrán tener vida eterna. Pero ¿por qué es necesario que el Hijo sea levantado? ¿Cuál fue el motivo por el cual Cristo murió? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que motiva ese sacrificio en la cruz es el amor de Dios. La cruz está encerrada por el gran amor de Dios. ¿Podrías decirlo así? Ahora bien, fíjate las palabras que utiliza Juan. Porque de tal manera, así amó Dios al mundo, podríamos decirlo. Con este amor. ¿Y con qué amor? ¿Cómo de grande es el amor de Dios? Bueno, Dios es infinito y su amor también es infinito. Dios es amor. Así que, ¿cómo podríamos imaginarnos el amor de Dios? Bueno, yo puse aquí la imagen de una hormiga comparado con nuestro dedo. Pero imagínate ahora cuán grande es el ser humano para la hormiga. Todo el ser humano, no nada más el dedo. El dedo ya de por sí es relativamente grande, pero comparado con el ser humano completo, una hormiga no es nada. Bueno, ahora quiero que vayamos haciendo este ejercicio un poco más grande. Ahora imagínate a esta misma hormiga comparado con el tamaño de la Tierra. Ya no solamente la estás comparando con el hombre, ahora la estás comparando con toda la Tierra. Claro, este punto que yo dibujé es muy grande en comparación, pero piensa, la hormiga en comparación contigo, wow, grande. Y luego la hormiga en comparación con todo el planeta Tierra, vaya, ni siquiera nosotros podemos dimensionar cuán grande es eso. Cuán grande es para nosotros el planeta Tierra, mucho menos para una hormiga. Ahora quiero que te imagines a la galaxia, a la Vía Láctea, en comparación con la hormiga. Wow. Se estima que hay más o menos 10.000 planetas en nuestra Vía Láctea, como de nuestro tamaño. Así que puedes darte una idea de
cuán grande es nuestra galaxia. En comparación, otra vez con la hormiga. Ahora imagínatelo con el universo entero. Se estima que hay 2.000 millones de galaxias dentro, no sé si es 20 o 2, pero algo así, 1.000 millones de galaxias en el universo. Y cada galaxia tiene sus propios sistemas solares y cada sistema solar tiene su propio planeta o sus propios planetas más bien, y cada planeta tiene características únicas y entre ellas está la Tierra donde habitan las hormigas que son así de chiquititas. Piensa en cuán chiquitita es esa hormiga en comparación con todo el universo. Wow, la verdad es que es un ejercicio muy difícil, así que no te preocupes si quedaste un poco abrumado. Pero lo que sí definitivamente quisiera enfatizar es que Dios creó el universo solamente hablando. Piensa ahora en cuán grande es Dios en comparación con el universo que solamente hablando lo hizo. Wow, está muchísimo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Bueno, ahora piensa que tal como el universo es así de grande que ni siquiera puede entender la hormiga qué cosa es y cómo se ve y uh, todo el alcance que tiene. Así como la hormiga no puede ni siquiera empezar a discernir cuán grande es el universo, así es el amor de Dios para con nosotros. De tal manera, con ese amor tan grande, amó. Este es un amor sacrificial. Amó Dios. ¿Quién amó? Dios. Entonces, ¿por qué? Está explicando por qué es necesario que Jesús muriera de tal manera, implica la magnitud del amor. Ya hicimos un ejercicio al respecto. Amó. Amar sacrificialmente. ¿Quién amó? Dios amó. El creador del universo, el juez de toda la tierra, de todo el universo, que sustenta con su palabra toda la creación. Pero también que es juez sobre nuestras vidas. Vidas que Juan llama en su evangelio mundo. Mundo es una palabra mala que utiliza para, mala en el sentido de que implica algo malo. Juan utiliza esta palabra para enfatizar nuestro estado caído. Se refiere a todo el sistema caído, a toda la creación, vamos a decir, o a todo el conjunto de los seres humanos pecadores en esta creación caída. Así está mejor dicho. Entonces, imagínate, el conjunto de todos los seres humanos que son pecadores delante de Dios, delante de un Dios santo. Dios no puede estar con ese mundo perverso porque Él es santo, apartado del mal, y nosotros estamos llenos de maldad, así que hay una barrera tremenda. Y lo más fácil que podría haber hecho Dios es, adiós, eliminarnos. Pero Dios amó a ese mundo perverso que no lo amaba a Él. Porque el mundo por definición es enemigo de Dios. No quiere saber nada de Él. Pero aún así Dios amó con un amor tan grande que dio a su Hijo unigénito. Dio. No es que el mundo lo haya pedido, es que Dios decidió dárnoslo. No es que el mundo se lo hubiera ganado, es que no lo merecía y aún así Dios decidió darlo. No es que Dios tuviera algunas obras de su amor, algo que le quedaba y decidió dárnoslo. No, Él dio lo más grande, Él lo dio a pesar de lo que éramos. Él dio a su Hijo unigénito, lo más precioso que Él tenía, con el amor más grande que pudo haber demostrado, a su propio Hijo. Ahora piensa un poco en las implicaciones que esto tiene. Pablo escribe en Romanos 5 que
Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Claro, nosotros decimos, bueno, si morimos por alguien que sea bueno, bueno, tal vez haya alguno, pero sería un acto heroico y sería muy extraño. Normalmente cada quien quiere salvar su propio pellejo y no morir por nadie. Pero si alguien muere por una persona buena, diríamos, hace sentido. Fue heroico. Pero ahora piensa esto. ¿Qué pasaría si una persona muriera por una bola de ingratos, de ladrones, de mentirosos, de adúlteros? Bueno, entonces ahí habría un problema, porque nadie alzaría la mano para decir voy a morir por aquellos. Pero, pero Dios demuestra su amor. Palabra que es familiar ahora en este versículo. Pero Dios demuestra su amor. Él no solamente nos dijo que nos amaba, Él lo demostró para con nosotros, que somos pecadores, que siendo aún pecadores, no nos amó cuando éramos justos, no nos amó cuando éramos perfectos. No, no lo éramos, ni podíamos serlo. Pecadores, eso era lo que nos caracterizaba. Esa era nuestra condición. Piensa en cuántas veces le has fallado a Dios. Y piensa en si tú te, tú te podrías alzar y reclamar su amor. La respuesta, si tú eres objetivo, es no, no puedes reclamarle su amor, que te ame. Porque si Dios es santo y Él no habita con el pecado y tú eres pecador, bueno, entonces sería un poco extraño que Él te amara. Pero ahí está lo extraño. Esto es muy extraño porque Pablo te dice que Dios te amó. Aun cuando para ti no haría sentido, aun cuando para ti no merecerías ser amado, aún así Dios te demostró su amor. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, tú y yo, Cristo, su Hijo, lo que Él más amaba, murió por nosotros. Él entregó su vida, y eso es lo que Juan está explicando, por nosotros. Ahora, exactamente qué pasó en la cruz? Porque decimos, claro, Cristo murió por nosotros, Dios dio a su Hijo por nosotros, claro, a morir, de eso estamos hablando, pero ¿qué pasó en la cruz? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Isaías 53 nos lo explica muy bien, y esta es una profecía que se hace 700 años antes de que Jesús muriera. Isaías 53 dice, pero Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Oye, ¿y por qué? Porque el castigo por nuestra paz, el castigo que a nosotros nos tocaba, porque la paga del pecado es muerte, a nosotros nos toca morir eternamente, pero también la ira de Dios descargada en contra de nosotros, porque Dios no tolera el pecado. Y nosotros hemos pecado una y otra vez, así que es justo que Él esté enojado con nosotros. Bueno, el castigo que nos tocaba a nosotros cayó sobre Él. Y este castigo fue por nuestra paz, fue el pago por nuestra paz, paz entre Dios y nosotros. Eso era lo que se estaba realizando ahí en la cruz. En Cristo se estaba descargando la ira de Dios por nuestros pecados. Ese fue el castigo, eso fue lo que costó nuestra paz, el pago por nuestra paz. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino.
Pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios trató a Jesús en la cruz como si fuera uno de nosotros, o mejor dicho, como si fuera todos nosotros. Así que, porque esa es la explicación de por qué al mirar a Cristo y su sacrificio expiatorio nosotros podemos tener vida, porque de tal manera ese es el grado de amor, un amor sacrificial que Dios da, el creador del universo y legislador de todo, Dios da al mundo que no lo quiere ni quiere saber nada de él. Él dio sin que nosotros lo mereciéramos, sin que nosotros lo pidiéramos, pero tampoco dio lo que le sobraba. Él dio lo que más amaba, dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Este es el fin. ¿Para qué? Así que no nada más lo da de manera máxima, no nada más lo da sin que lo merezcamos. Él lo da con un propósito. Él espera una respuesta para que todo aquel que cree en Él, ese es el requisito que Juan está por darnos. Para que todo aquel que cree, no se trata de hacer, no se trata de pensar, no se trata de sentir, se trata de creer. Creer es básicamente poner toda mi confianza en algo, en este caso, en el Hijo que se entregó por mí. Entonces, cuando yo asiento en mi cabeza, cuando yo realmente lo siento en mis venas, en todo mi ser, esta convicción, y cuando yo correspondo con mis acciones a esa convicción, de manera natural, porque se trata de una convicción, es entonces cuando yo puedo decir, creo. De nuevo, es un asunto de sentir, claro, intelectualmente, saber que Jesús murió por mí, de yo decir, Señor, gracias, yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor, pero también se trata de vivir en consecuencia a eso, de actuar en consecuencia. Voy a vivir de tal manera que yo honre ese sacrificio que tú has hecho. Todo eso implica la fe. No es un mero sentimiento, no es un salto a ciegas en el limbo, no, podríamos decirlo, es una especie como de jurar lealtad. Podrías verlo así. Jurar lealtad. Algunos teólogos han dicho eso, yo estoy un poco de acuerdo con ellos. En el sentido de que tiene que corresponderse con todo nuestro ser. Es el motor de nuestra vida y también algo por lo que estaríamos dispuestos a morir. Eso implica creer. Es así de fuerte, así de profundo, pero si no es así, entonces no puede llamarse fe. No se trata de un accesorio, de nuevo se trata del motor de nuestra vida e incluso el motivo para dar nuestra propia vida. Entonces, para que todo aquel que cree en Él, en el Hijo de Dios, no se pierda. ¿Qué pasa cuando yo creo? No me pierdo. No me pierdo en la condenación eterna. Sino que, este es un contraste, ¿qué pasa cuando creo? Cuando creo, tengo vida eterna. ¿Vida eterna con quién? Con Dios. ¿Qué cosa es la vida eterna? Bueno, Juan dice que esta es la vida eterna, en realidad en palabras de Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que el conocimiento de Dios y de su Hijo es la vida eterna. Ahora, ese conocimiento no es un conocimiento simplemente intelectual, es un conocimiento relacional, como el yo conocer a una persona. Puedo saber cómo piensa, puedo compartir tiempo de calidad, puedo tener una relación con esa persona. Porque la conozco, si no la conozco, bueno, no puedo tener una relación con ella. Entonces, cuando yo conozco a Dios de manera íntima,
es entonces, o más bien para yo tener eso, necesito estar en un estado de vida eterna, en comunión con Dios. El pago, acuérdate, ha sido la cruz de Cristo, que nos reconcilió con Dios, porque fue el castigo por nuestra paz, dijo Isaías. Entonces, una vez que yo hago efectivo ese sacrificio a través de la fe, es entonces que yo puedo conocer a Dios y por lo tanto estar en un estado de vida eterna. No solamente es vida que dura para siempre, no. Efesios lo narra muy bien. Cuando dice que Él nos dio vida, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. No hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, oh, estas preciosas palabras, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, y tú ya estás familiarizado con este gran amor, con que nos amó, ¿a quién? A ti y a mí, que estábamos muertos en delitos y pecados, que vivíamos según la corriente de este mundo, que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, que éramos por naturaleza hijos de ira, que todo estaba puesto para que Dios derramara su ira sobre nosotros, derramó su gran amor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. No es solo que siendo merecedores de la ira nos demuestra su gran amor. Es que nosotros, estando en un estado de muerte, nos dio vida, juntamente con Cristo. Tan es cierto que Jesús resucitó de entre los muertos, que nosotros somos resucitados junto con Él. Nos imparte vida espiritual. Y eso, dice Pablo a los Efesios, que es por gracia, es un regalo grande de amor que no lo merecíamos, pero que aún así nos lo es dado, perdón, esperando una respuesta. Eso implica la gracia. Es un favor de Dios, grande en amor, inmerecido, que espera una respuesta de nosotros, y esa respuesta es la fe. Por gracia, como un regalo inmerecido de Dios, es que nosotros hemos sido salvados. ¿De qué cosa? Juan lo está explicando. De la condenación eterna, de la ira, de este estado de muerte espiritual. Así que nosotros, antes de venir a la fe, estamos en un estado de muerte. Somos cadáveres, somos zombies, porque estamos siendo muertos vivientes. Caminamos, nos movemos, comemos, dormimos, despertamos, pero estamos muertos espiritualmente. Porque no tenemos a la fuente de la vida, Dios mismo. Ahora el versículo 17. También esto es precioso. Porque Dios, de nuevo, esta es la explicación del versículo anterior. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Y piensa en esto. El Hijo de Dios es llamado el Mesías. El Mesías, para la comunidad de Juan, la comunidad judía, sería un rey venidero que vendría sobre las nubes con poder y gloria para ejecutar juicio a sus enemigos, para juzgar el mundo con vara de hierro. En tiempos de Jesús, ellos esperaban a un Mesías que acabara con los romanos de manera sangrienta y violenta, que acabara con todos los pecadores. Pero había un problema. Si Dios hubiera hecho eso, también nos hubiera eliminado a nosotros. Hay gente que dice, oye, si Jesús realmente existe, pues ¿por qué no viene? Bueno,
Cuando Él venga por segunda vez, es entonces que va a juzgar al mundo y parte de eso será juzgarnos a nosotros. Oye, ¿y por qué si Dios es tan justo, por qué no baja y hace justicia? ¿Por qué no destruye a todos los malvados? Bueno, hay un problema. Tendría que destruirnos a nosotros. Porque es un juez perfecto. Y si va a juzgar la maldad, va a juzgar toda la maldad, incluso la más pequeña. Así que estas son buenas noticias, que Dios no haya enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro, Dios pudo haber enviado a Jesús simplemente para juzgar. Y ahí hubiéramos estado tú y yo en condenación. Pero Dios nos ama tanto que dice, no quiero que te condenes. No quiero que experimentes la ira. No quiero que vivas en ese estado en el que estás de muerte espiritual. Quiero que seas salvo. Eso es fabuloso y de nuevo, un gran amor. Y ahora viene una imagen importante para Juan y para la Biblia en general y por tanto para nosotros. Juan 3:18 dice, el que cree en él, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. Esta es una palabra importante que nos remonta a una especie de juicio, ¿cierto? Una especie de tribunal. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Otra vez, el que cree en él no es condenado, no condenación. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claro, si tú no crees en la única fuente de salvación que Dios ha provisto, por supuesto que te estás condenando solito. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es el veredicto, señor juez? Que la luz vino al mundo. Ah, amén. Gloria a Dios, es un acto increíble de misericordia, de gracia, de amor. Aleluya. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas. No queremos salvarnos entonces, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Antes de seguir, quisiera explicarte este asunto de estar condenado o no condenado. Imagina que estamos en la sala de un tribunal. Puedes incluso cerrar los ojos para este experimento. Quisiera que de verdad esté en tu mente. Estamos delante del tribunal, pero es un tribunal importante. Es un tribunal celestial. Dios se sienta como juez y el concilio divino está observando, los ángeles están observando el caso y alguien está en el banquillo, delante del gran juez. Y entonces comienzan los cargos. Empieza a repasar la legislación. El juez dice, a manera de resumen, vamos a citar los dos más grandes mandamientos para ver si los cumpliste. No vamos a detenernos en los detalles, solamente vamos a revisar las dos cosas más importantes. En primer lugar, a usted se le acusa de no haber amado a Dios ni con toda su alma, ni con todo su corazón, ni con todas sus fuerzas. ¿Eso es cierto? No, señor juez, dice aquel que está sentado en la silla. Y entonces prende la televisión. Hay una televisión ahí, gigantesca, y entonces prende la televisión y está
imagen de aquel que está ahí en el banquillo. Y pronto te das cuenta de que lo que está ocurriendo en la televisión en realidad es la fotografía de tu vida. Tú eres el que está sentado en el banquillo. Así que comienza la película. No amaste a Dios con todo tu corazón porque tenías más pasión por otras cosas, por el sexo, por el dinero, por el alcohol, por los grandes éxitos, por el poder. Ese era el rey de tu corazón, no Dios. Tampoco lo amabas con toda tu alma. No te despertabas cada mañana diciendo, Dios, gracias por este día. Quiero adorarte, honrarte. No te detenías en las dificultades para aclamar a Dios y cuando lo hacías te olvidabas de Él cuando todo estaba bien. Y cuando te ibas a dormir, tampoco le agradecías por el día que había pasado. No lo amabas con toda tu alma. Bueno, quizás con todas tus fuerzas, con todo tu ser, porque Él te dio la vida y la existencia y un cuerpo para que lo honraras. Y energías todos los días, pan en tu mesa para que le dieras gracias. Y aún así no lo reconociste. Más bien, usaste tu mente y tu cuerpo para satisfacer tus deseos carnales que sabías que estaban mal y aún así los hiciste. Sabías que deshonraban a Dios y aún así los hiciste. No tienes nada que decir. Bueno, quizás con el segundo mandamiento, el más grande, quiero decir. Amar a tu prójimo como a ti mismo. A usted se le acusa de no haber amado a su prójimo como a sí mismo. ¿Eso es cierto? No, señor juez. Bueno, veamos la televisión. Aparecen imágenes de cuando mentiste, la vez que adulteraste, de la vez que robaste, de la vez que diste falso testimonio, de la vez en que deseaste el mal a tu prójimo, deseaste que en tu país fuera permitido el homicidio para acabar con la vida de esa persona. La vez que pasó una persona y la miraste con lascivia y pensaste cosas perversas y sucias que pensaste que nadie veía. No, señor juez, no amé a mi prójimo como a mí mismo. Ya veo. Bueno, tú conoces la ley y sabes que la paga por tu pecado es muerte. Vas a tener que pasar cadena perpetua por siempre y siempre en nuestra prisión de máxima seguridad, que tú ya sabes cuál es llamada el infierno, que no es ningún juego, es la consecuencia por tus pecados. Sí, señor juez. Y entonces, como si fuera de película, alguien entra por la puerta. ¡Pah! Momento, señor juez. Y entra un abogado. ¿Quién es usted? Pregunta el señor juez. Soy el abogado de este individuo. Y, claro, las pruebas son irrefutables, señor juez. Esta persona es culpable. Pero, ¿sabe algo? Le propongo
un trato. Yo tengo un antecedente intachable de haber cumplido la ley. Cosa que nadie más en esta sala, ni fuera de esta sala, podrían cumplir más que usted mismo, señor juez. Así que yo desde luego merecería la vida eterna. La merezco, de hecho. Así que, ¿qué le parece si hacemos un trato? La ira que le corresponde a mi cliente, las consecuencias, los cargos, yo los voy a tomar. ¿Le corresponde muerte? Yo voy a morir en su lugar. Pero a cambio, quiero que a esta víctima, o más bien a este condenado, perdón, se le trate como si se tratase de mí. Y observas quién es el abogado y resulta ser que cosa difícil le está pidiendo el abogado porque el abogado es el hijo del juez. ¿Está seguro? Seguro, señor juez. Y el juez, entre lágrimas, dice, acepto. Suena su martillo. Queda usted absuelto de sus pecados. Pero además, le voy a tratar, a petición de mi hijo, le voy a tratar como si se tratara de él. Así que no es solo que ya no estás condenado, es que te voy a tratar como a mi hijo amado. Y volteas con tu abogado para darle las gracias. Y mientras él esboza una sonrisa, ves cómo él se dirige hacia la condena que te tocaba. La cruz. Y tratas de gritar, gracias, gracias, gracias. Pero hay un problema. El sonido de tu voz se está mezclando en el aire. Con el sonido desgarrador de su voz. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, no les tomes en cuenta este pecado mientras clavan sus manos y sus pies. Y tú solamente puedes contemplar la escena en lágrimas y pensar, qué grande amor, porque no lo merecía. Esa es la manera en la que nosotros deberíamos mirar la cruz. Ese sacrificio espera una respuesta. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, acabado este acto de imaginación que acabamos de hacer, pero que es más real que seguramente todo lo que podemos palpar y ver, podemos preguntarnos, oye, si el único que podía juzgar no me juzga, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Pregunta Pablo. Oye, ¿cómo alguien me va a condenar?
ni Dios me condena, porque Cristo fue el que murió por mí, y más aún el que resucitó por mí, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Así comienza el capítulo 8 de Romanos. No hay condenación, ninguna condenación. Cristo murió por tus pecados, resucitó para garantizarte vida eterna con Él, está a la diestra de Dios gobernando como Señor de todo el universo y además está intercediendo por ti y por mí cada vez que caemos. Que si nosotros hubiéramos pecado, nosotros tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino para todo aquel que cree. Por todo el mundo se está ofreciendo esta oferta de salvación. Así que podemos concluir con Pablo que en todas estas cosas en el contexto, si tú lo lees, se está refiriendo a literal cualquier cosa por las cuales nosotros podríamos temer que Dios nos abandonara. Cuando nosotros no tenemos posesiones, cuando hay estrechez económica, incluso en la peor pobreza, pensamos, Dios no me ama. Cuando nosotros nos quedamos solos, ya sea por muerte de algún ser querido o de todos nuestros seres queridos, o por desprecio de algún ser querido o de todos nuestros seres queridos. Pensamos, ni Dios me ama. Cuando ya no nos quedan las fuerzas para seguir adelante, pensamos, Dios, ya no puedo. Y en ese rendirnos, quizás pensamos, Dios no me ama. Cuando nosotros no somos capaces, decimos, Dios no me ama. Cuando perdemos en nuestros planes, pensamos, Dios no me ama. Cuando no somos ni famosos, ni poderosos, pensamos, Dios no me ama, solamente ama a aquellos a los que les va bien, seguramente. No, Pablo dice, incluso tu temor más grande, incluso aquellas cosas por las cuales podrías decir, seguramente Dios no me va a amar. En todas esas cosas, dice Pablo, que podrían apartarnos o que podríamos pensar que pueden apartarnos del amor de Dios, en todas esas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que ya nos amó. ¡Wow! Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, cualquier cosa que tú puedas pensar, incluso la que no puedes pensar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ese gran amor de Dios, otra vez, qué grandioso. Dios te amó tanto, inmerecidamente, esperando una respuesta de tu parte. Y una vez que das esa respuesta, que le das el sí a Dios, vamos a decir, se genera esta vida eterna, un vínculo con el Dios creador y juez de todo el universo que no se puede romper por nada del mundo, que jamás te va a soltar de su mano. Y ese amor es únicamente posible en Cristo Jesús, en el Mesías, en el Rey y Sacerdote que se entregó por nosotros, Jesús, para salvarnos a nosotros, que también es Señor nuestro, nuestro Rey. Él es el que hace posible, el mediador que hace posible el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que después de este gran pasaje, lo único que nosotros podremos hacer es corresponder a este gran amor. Con fe. Déjame ocupar Efesios 3.
a manera de plantilla para cerrar este tiempo en oración. Padre, por esta causa, por estas cosas que nosotros hemos visto en esta sesión, doblo mis rodillas ante ti, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Tú que le das propósito y origen a todas las cosas en el cielo y en la tierra, en todo el universo, visible e invisible, te ruego que nos concedas a nosotros, conforme a las riquezas de tu gloria, que son infinitas, el ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en nuestro interior. De manera que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que cada vez más nosotros podamos entender el amor de Cristo y por lo tanto amar como Cristo. Y aún te pido por aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Te pido que abras sus corazones para que por tu palabra ellos puedan venir a la fe y que Cristo finalmente habite en sus corazones para vida eterna. También te ruego que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor, arraigados como un árbol junto a corrientes de agua viva en tu amor, y cimentados como un gran edificio y un gran templo para ti en amor. Y que nosotros seamos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor, que en realidad sobrepasa todo conocimiento. No podemos ni empezar a entender. Somos como hormigas tratando de entender el tamaño del universo. Así somos nosotros, pero Padre, te pido que nos concedas eso, ser capaces de conocer tu amor. Un amor que fue de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, para que viva una vida en total plenitud contigo. Te pido por las personas que aún no te conocen y que están escuchando esto. Abre sus corazones para que reciban a Cristo mediante la fe. Hagan suyo ese sacrificio por sus pecados y tú les concedas la vida eterna como un regalo inmerecido, grandioso, pero que demanda una respuesta. Y que a los que ya somos salvos nos puedas dar un entendimiento fresco de tu amor, tan vasto y sin medida. En el nombre de Jesús, quien se entregó a sí mismo por mí, quien es la propiciación por mis pecados, no solo por los míos, sino por los de todo el mundo. En ese nombre, que es sobre todo nombre, el cual toda rodilla un día se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. En ese nombre, en el que se rompen cadenas de esclavitud de pecado. En ese nombre en el cual hay salvación del pecador. En ese nombre en el que hay vida a lo que está muerto. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de tu Hijo.